Ya llegaron, ya están aquí los primeros médicos cubanos que, hasta donde se sabe, darán consultas y cirugías en las clínicas y hospitales donde los doctores mexicanos simple y llanamente no quieren ir a trabajar. Ahí está la primera brigada de médicos cubanos. Están en Tepic, Nayarit, en capacitación administrativa, normativa, legal, para que mañana o el miércoles comiencen a ejercer. Según la autoridad de Nayarit, son 54 médicos especialistas en ginecobstetricia, pediatría, medicina interna, cirugía y anestesiología. Es una gran responsabilidad para nosotros que estamos perteneciendo a la brigada enmarcar una pauta positiva para el resto de los compañeros que vienen detrás de nosotros. ¿Contento, profe? Sí, contento desde ese punto de vista profesional, un poco triste por la familia que uno deja atrás, pero es una tarea que nos está dando la revolución y una tarea que vamos a llevar adelante con toda la positividad. Buenas noches. Los 54 médicos cubanos serán enviados a 14 de ellos, información del gobierno de Nayarit, 14 a Jesús Martín, 10 a Puente de Camotlán, 9 a Rosa Morada, 7 a Las Varas, y los demás van a ser distribuidos en San Francisco, en Tondoroque, Ixtlán del Río y Santiago de Ixcuintla. El secretario de Salud de Nayarit, José Francisco Murguía, subrayó que van a ser enviados a los hospitales en donde no ha sido posible tener el número de médicos especialistas que se requieren. Vienen a auxiliarnos en aquellas unidades médicas que adolecen de esas especialidades y que definitivamente en mucho van a mejorar la atención de los mismos. Los vamos a distribuir en las unidades que tenemos en todo el estado. Con esto definitivamente muchas de las comunidades van a tener un cambio sustantivo enorme. Vienen a coadyuvar en la atención, no vienen a desplazar a nadie. Eso es muy importante recalcarlo. Vienen a coadyuvar en la atención que nosotros ya tenemos. Si las cosas son así, y ojalá así sean, repetimos lo que dijimos aquí hace ya varias semanas. Bienvenidos los médicos cubanos. Esta es el área ambulatoria de la Terminal 1 del aeropuerto. No es una hora pico, pero no hace falta que sea. La infraestructura del aeropuerto está al límite. Basta una temporada de lluvias para que sus pistas resulten afectadas o que haya inundaciones. O basta con que 3 o 4 vuelos internacionales se encuentren en el área de migración o sus equipajes vayan a una máquina de rayos X. Con eso es suficiente. Es el caos. Otro fin de semana difícil para el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y ya son muchos. ¿Se resolverá algún día esa crisis? Este fue el bache que interrumpió la operación de una de las 2 pistas del aeropuerto más importante del país. Un bache que nació, según la autoridad, de la combinación de las lluvias y el toque de los aviones sobre la pista. 35 vuelos fueron afectados, 28 salidas y 7 llegadas. 3 fueron cancelados. La evidencia de lo que el bache dejó apareció en cascada en redes sociales. Usuarios quejándose de un aeropuerto totalmente colapsado, como escribieron, de esperas de horas en los puentes de embarque, dentro del avión, vuelos desviados como el proveniente de Frankfurt, Alemania, que acabó en Querétaro, e idas al aire provocadas por el mal tiempo y por el bache. Experiencia que vivió en asiento propio el presidente López Obrador, quien viajaba de Guadalajara a la Ciudad de México. Dice el piloto por el sonido. Ofrecemos disculpas, pero nada más hay una pista en el aeropuerto de la Ciudad de México. Está cerrada la otra pista porque nos informan de que encontraron textual un cráter. El presidente calificó la expresión de cráter como exagerada.
y negó que los problemas del aeropuerto de la Ciudad de México, como demoras o retrasos en la entrega de equipaje, sean una estrategia para forzar el uso del nuevo Felipe Ángeles. Reparado el bache, el Benito Juárez regresó a su normalidad. Operaciones diarias al límite de su capacidad, entre 56 y 61 en horas pico solo el día de hoy. Vuelos demorados y retraso en la entrega de equipaje cuando la carga de vuelos internacionales pasa por rayos X. Una responsabilidad del área de aduanas, no del aeropuerto. El primer retraso del día lo sufrió un vuelo proveniente de El Salvador. ¿Llegó a tiempo el vuelo? El vuelo llegó a tiempo, sí. ¿Dónde estuvo el retraso? En la entrega de maletas. Estuvimos casi, las acaban de entregar, casi 1 hora y algo, 2, para que te entregaran las maletas. ¿1 hora? Más de 1 hora, más de 1 hora. El 7 de julio el aeropuerto de la Ciudad de México estrenó director. El vicealmirante Carlos Velázquez Tiscareño tiene entre sus principales misiones detener el deterioro en la infraestructura del aeropuerto. Su misión más complicada esta: revertir el hundimiento diferencial en la Terminal 2. El edificio central o ambulatorio tiene un hundimiento distinto al de los 2 dedos, donde se encuentran salas de abordaje y pasillos telescópicos. El último dato publicado arrojaba de 21 a 30 centímetros de hundimiento al año. ¿Cuál es el plan del actual director del aeropuerto Benito Juárez? ¿Cómo lo van a salvar? ¿Por dónde van a comenzar? Inaugurado en 1952, hoy este lugar es un catálogo de achaques al que solo le queda exaltar su memoria de bronce. Sonrisas perpetuas que nadie puede replicar 70 años después. ¿Qué va a pasar ahí? Parece que cada semana hay un nuevo problema. Se cumplieron ya 4 meses de inaugurado el aeropuerto de Santa Lucía, el Felipe Ángeles, y ni se usa y no se resuelve nada. A la vista, al menos, no nada, pero los problemas en el aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de México siguen siendo muy graves. Ya cambiaron dirección. En fin, bueno, vamos a ver esto. A 15 minutos, más o menos, la distancia entre el aeropuerto Benito Juárez y La Merced, en el centro de la ciudad, hoy comenzó a circular este video en redes sociales. Es de una extorsión a un local de materias primas ahí en La Merced. 2 personas llegan al local minutos después de las 6 de la tarde de hace 2 viernes, ya cuando se están cerrando, y amenazan así al dueño. Le piden que si a la mañana siguiente no se ha comunicado un número de teléfono donde le van a decir cuánto tiene que pagar, pues que se atienda a las consecuencias o le van a quemar el local. Los extorsionadores dicen que pertenecen a la Unión Tepito. ¿Qué pasó? Mira, por pronto vamos a ver, nosotros somos la gente, usted ya sabe sobre la ruta, la plaza la traemos nosotros, ¿va? Entonces mira, agarra este número, no le digo, no quiero, agarra este número, mañana, así como vas abriendo, queremos con nosotros, mis chavos, pues sí, único con nosotros, si no, entonces vamos a venir, le vamos a echar nombre a esta madre, si no te vamos a mandar a chingar a tu madre a todas las camionetas, y a tan solo a los güeyes pero tanto los que te venden como todos, y vas a perder tu negocio, mis chavos. ¿Oíste? Hagas este número mañana a las 8 de la mañana, ve una puta patrulla aquí en el transcurso de la noche, y mañana le estoy echando un número a tu negocio. ¿Oíste? Entonces, estás hablando con la gente de la Unión, mis chavos. Marca este número mañana a las 8 de la mañana. Si no quiero, voy a venir y te voy a chingar a tu madre, oílo bien. ¿En cuántos lugares más estará ocurriendo esto en la Ciudad de México y en el país? ¿Y en cuántos lugares más se siguen reproduciendo historias como esta en Morelos? Claudia, buenas noches. Así es, Ciro, buenas noches. Un feminicidio más en el país. Hace casi un mes, el 1 de julio, Margarita Ceseña fue atacada por familiares suyos, producto de la disputa de una casa. Le arrojaron gasolina y le prendieron fuego. El ataque fue grabado. Esto ocurrió en la colonia Ex Hacienda El Hospital, en Cuautla, Morelos. Yo nada más te digo, acércate,
¡Vas a valer madres! ¡Vas a valer madres! ¡Agárralo! ¡Señor, ayúdenme! Fue quemada. Margarita Ceseña murió anoche luego de 3 semanas hospitalizada. Murió en el Instituto Nacional de Rehabilitación aquí en la Ciudad de México debido a las quemaduras de 2º y 3er grado en el 70% de su cuerpo y luego de 3 infartos. No hay detenidos a pesar de estar identificados. Su cuñado, de nombre Primitivo, y una mujer más. La investigación ya está en manos de la Fiscalía Especializada contra Feminicidios, que hoy dijo que no está siendo omisa en la investigación de este caso. Veremos, y ojalá sea así, porque con este caso, con el de Margarita Ceseña, ya van 23 feminicidios en Morelos en lo que va del año. Y anoche también fueron asesinadas otras 5 personas al interior de un centro de rehabilitación o un presunto centro de rehabilitación en la colonia La Cofradía en Tlaquepaque, Jalisco. Una 6ª víctima murió mientras recibía atención médica en un hospital, y es que, de acuerdo con testigos, una camioneta llegó al lugar y comenzó a disparar. Derribaron el portón, entraron y continuaron disparando. Los testigos aseguraron que los sujetos que entraron armados llegaron preguntando por una persona en particular. Horas más tarde, las mismas autoridades confirmaron que este lugar no estaba registrado como un centro de rehabilitación ante el municipio. A los precandidatos presidenciales de Morena no les preocupan mucho las advertencias, las amonestaciones, siguen en lo suyo los fines de semana, y este fin de semana apareció un nuevo factor: tensiones entre ellos, críticas ya abiertas, cuando menos del equipo de uno de ellos, del de Marcelo Ebrard, contra las reglas que Morena quiere imponer para seleccionar al candidato. Con mucho gusto saludamos a nuestro próximo presidente de México, el licenciado Marcelo Ebrard Casaubon. En medio de la desatada precampaña de las corcholatas de Morena, los seguidores de Marcelo Ebrard pidieron reglas claras. Se acuerden las preguntas entre todas y todos los aspirantes. Eso es lo que queremos rumbo al 2024. Recordando las encuestas que hace 11 años colocaron al canciller Ebrard muy cerca de los números que convirtieron a López Obrador en el candidato del PRD, la senadora Malu Micher comenzó este domingo su encargo nacional: exigirle a Morena el piso parejo que ahora consideran inexistente. Él ha padecido una serie de prácticas que en muchos momentos causaron fraudes y lo dejaron fuera de la jugada. No queremos que esas prácticas se repitan al interior de Morena. En respuesta, este lunes, el dirigente de Morena defendió las encuestas que el partido realiza como las más transparentes. Yo no veo el uso de recursos públicos. Si tienen pruebas, pues que nos las presenten. Si hay necesidad de tener un acuerdo, yo creo que sería muy bueno tenerlo. Aseguró Malu Micher que le llevarán a Mario Delgado las evidencias de las ventajas que en su promoción han tomado otros aspirantes. No estamos saliendo desde la misma meta. Y si la dirigencia nacional nos dice, bueno, a ver, enséñenme, y le vamos a entregar documentación que deban analizar de dónde están viniendo los recursos. Eso es lo único que pedimos, piso parejo. Hubo, sin embargo, una recomendación que Mario Delgado hizo a los marcelistas. No vale la pena tener una confrontación entre nosotros, porque además la gente lo va a ver. Y la gente que confronta, la gente que se la vive manifestando su desacuerdo o poniéndose de víctima, pues la gente lo está viendo también. De gira por Cancún, la senadora Micher reclamó que nadie se estaba tirando al suelo. Que no vengan ahorita con el cuentito de que nos estamos revictimizando y de que nos estamos tirando a los vidrios. No somos chillones. No somos chillones, somos simpatizantes, somos militantes, somos defensoras de la democracia, de la transparencia, de la legalidad.
Yo me he muerto en la raya por ello. La jefa de gobierno desestimó el reclamo de los marcelistas y recomendó serenidad. Cuando hay corazón caliente, cabeza fría. Eso lo va a definir el partido en su momento. Y cuestionado sobre el piso disparejo, el canciller prefirió bromear. Mire, el presidente nos dio la indicación de que trabajemos 16 horas en nuestras tareas y 3 horas en promoción, y ahora estoy en las 16. Entonces, pues cuando esté en las 3 le hablo y le digo, ¿qué opino? Ahora estoy en trabajo nada más. Bueno, el canciller Ebrard continuó su gira de trabajo en Cancún. Por la tarde se reunió con integrantes de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias para hablar de la paridad de género en las empresas turísticas. Ahí habló de piso parejo, pero tanto para hombres como para mujeres en inclusión laboral, y se tomó fotos y repartió abrazos. El presidente Morena, Mario Delgado, anunció a los 4 aspirantes que llegan a la fase final para ver quién de ellos será el candidato al gobierno del Estado de México el próximo año. Quedaron, ya los habíamos visto desde la semana pasada, y se oficializó, la secretaria de Educación, Delfina Gómez, el senador Higinio Martínez, el titular de las aduanas, Horacio Duarte, y no lo creían, aquí lo vieron la semana pasada, el alcalde con licencia de Ecatepec, Fernando Vilchis. En la última etapa se dijo, van a haber 2 encuestadoras, harán 2 encuestas, espejo como se llaman, para, según esto, darle certidumbre a los resultados. Bueno, y como todos los lunes, hoy en Palacio Nacional se presentó el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield, para presentar el quién es quién en los precios de los combustibles y de los alimentos. Y hoy lanzaron una nueva sección. ¿Qué tiene que hacer el Procurador Federal del Consumidor lanzando esta sección? ¿Quién sabe? Pero lo hizo. Un día vamos a hacer aquí un repaso de los sueldos. Vamos a invitar a Ricardo Sheffield para que nos ayude. ¿Quién es quién? ¿Quién es quién? En los sueldos. En los sueldos. Tal como lo pidió la semana pasada el presidente López Obrador, esta mañana el Procurador Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield, presentó un listado de sueldos de servidores públicos, dividido entre los que ganan menos que el presidente y los que ganan más. Ricardo Sheffield explicó que el presidente López Obrador tiene en promedio un ingreso mensual neto de 136,700 pesos. En esta cantidad se incluye el aguinaldo y prestaciones divididos entre los 12 meses. En el caso de otros funcionarios, también se suman bonos y otras remuneraciones. Los servidores públicos que ganan lo mismo o menos que el presidente son la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, los secretarios de Estado, los directores de bancos del bienestar, del CONACYT, de la CFE, del IMSS, del ISSSTE, de Pemex, los senadores y diputados, entre otros. Y también sobre los que cobran más que el presidente, porque se ampararon o porque no les importó lo que establece la Constitución. Después de los consejeros de la Judicatura, el sueldo más alto lo tiene el magistrado presidente del Tribunal Electoral Federal, con más de 286,000 pesos. De ahí le siguen los ministros de la Corte, incluyendo al ministro presidente Arturo Saldívar, a quien el presidente López Obrador ha calificado como un hombre íntegro. Según Ricardo Sheffield, la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, se amparó para poder ganar más que el presidente, a pesar del artículo 6 de la Constitución. Victoria Rodríguez fue propuesta como gobernadora de México por el presidente López Obrador en noviembre. Otros funcionarios que están amparados para tener un sueldo mayor son el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, los comisionados presidente de la COFESE y el IFT, así como la presidenta del INEGI, Graciela Márquez, quien anteriormente era secretaria de Economía del Gobierno Federal. En la lista de los que ganan más que el presidente se encuentra también el fiscal general de la República, Alejandro Gertz. Y vamos a continuar por instrucciones del señor presidente, ojalá algunas compañeras y compañeros del gobierno federal con este ejercicio en la próxima presentación pues ya se hayan ajustado a cumplir con la ley.
¿Qué hace el Procurador Federal del Consumidor pidiéndole a los funcionarios del gobierno que se bajen su sueldo? Y ¿están seguros que la gobernadora del Banco de México, la señora Victoria Rodríguez, se amparó para no ganar más que el presidente? Le dejamos esa pregunta en un momento a David Páramo. Bueno, y quien ni amparado logró evitar ser detenido fue el exfiscal de Veracruz, Jorge Winkler, quien esta mañana en Puerto Escondido, Oaxaca, fue aprehendido. Al exfiscal se le acusa de los delitos de desaparición forzada y secuestro, una investigación resultado de la detención de Francisco Zárate, trabajador de otro exfiscal del estado, Luis Ángel Bravo, quien fungió como fiscal en el gobierno de Javier Duarte. Zárate acusó a Winkler y a su gente de detenerlo y torturarlo para obtener información de su jefe. Winkler fue presentado esta noche ante un juez a su audiencia inicial en el penal de Pacho Viejo. Bueno, hace 2 semanas, el 13 de julio, los periodistas que estaban en Washington cubriendo las actividades del presidente López Obrador, visitó al presidente Biden, se encontraron a Raimundo Collins, el exsecretario de Seguridad de la Ciudad de México, en los días finales, en los meses finales del gobierno de Miguel Ángel Mancera. Se lo encontraron, le preguntaron sobre su situación jurídica y por qué estaba en Washington. No quedaba claro por qué se había acercado tanto hacia la comitiva oficial. Hoy por la mañana tuvimos oportunidad de conversar con él. Esto nos dijo. Iba caminando y de repente me paré para pedir un Uber. Y en ese momento fue que me cayeron todos los periodistas. Yo no sabía que ahí cerca estaba ocurriendo algo con el gobierno mexicano. Yo soy prófugo de la injusticia de la Ciudad de México. Yo no soy prófugo en otros lugares donde la ley se respeta, y reto a cualquiera de las personas involucradas en contra mía a que me den la cara y que digan que es mentira lo que yo digo. Porque llevo 2.8 años, sigo con una persecución brutal que ha despedazado todos los ámbitos de mi vida. En este momento yo tengo vigentes 2 órdenes de aprehensión, Ciro. Y te va a dar, y si lo consultas con abogados, te van a decir que es una aberración jurídica. Raimundo Collins, 2 órdenes de aprehensión vigente, una por, según esto, haber realizado compras cuando era titular del Instituto de la Vivienda y después como secretario de Seguridad. Raimundo Collins asegura que en ambos casos nunca se pagó un peso. Y si hablamos de las obras en el tramo 5 del Tren Maya, continúan a pesar de que un juez resolvió hoy mantener la suspensión definitiva que otorgó contra su construcción el 27 de mayo. La suspensión había sido impugnada por Fonatur, pero el juez determinó que hay varias condicionantes que no se tomaron en cuenta para iniciar con esta construcción. Bueno, gracias, Claudia. Ciro, no me puedo ir sin antes hablar de un acto simbólico. El Papa Francisco pidió perdón por la actuación de la Iglesia Católica. Perdón en los internados cristianos de las comunidades indígenas de Canadá, en un encuentro que tuvo con representantes indígenas en la provincia de Alberta. El Papa Francisco hizo mención sobre los abusos sistemáticos al amparo de una política conocida como asimilación forzosa, es decir, un modelo que obligaba a los niños indígenas a abandonar sus raíces. En voz de sus promotores, se trataba de una forma de civilizar a los salvajes. Por eso, el Papa dijo esto. Y decirles de todo corazón que estoy profundamente dolido. Pido perdón por la manera en la que lamentablemente muchos cristianos adoptaron la mentalidad colonialista de las potencias que oprimieron a los pueblos indígenas. Estoy dolido. Pido perdón humildemente por el mal que tantos cristianos cometieron contra los pueblos indígenas. Una práctica malvada, un error devastador, así lo calificó el Papa. Y una disculpa allá en Canadá, comprometida y cumplida hoy por el Papa. Gracias. Gracias, Claudia. A ver, bueno, gracias por sus comentarios. Nos aseguran, a ver qué dices, David, que de remate lo va a decir. Bueno, de remate, que la gobernadora del Banco de México no se amparó para no ganar lo que gana hoy. David.
David, buenas noches. Sí, ¿cómo estás? Buenas noches. Con tus temas. Nunca más vamos a volver a tener Compranet, la plataforma de compras del gobierno. Sería gravísimo que no tuviéramos Compranet. Compranet se hizo para darle mayor transparencia, mayor seguridad, que todo mundo desde su computadora pudiera saber qué estaba comprando el gobierno, a qué precio lo estaba haciendo y que de esta manera funcionara. Si el gobierno dice, se nos cayó el sistema. Se cayó el sistema. Y lo vamos a arreglar algún día. Se cayó el sistema. ¿Cuándo? Pues el sistema Compranet, se cayó el sistema y algún día ¿Y va a algún estar día lo vamos a arreglar? Sería gravísimo para la transparencia. Sería gravísimo para la transparencia y no hay que dejar ese tema. Te voy a platicar un tema. ¿Tú conoces a una actriz que se llama Verónica Bravo? No. Es famosita. Sí. Lanzó una campaña en redes sociales que se convirtió en tendencia hoy porque dice que el BBVA México le robó su dinero, los ahorros de toda su vida. Cuenta en el propio minuto que le robaron el teléfono y que luego con el robo del teléfono alguien se metió a su aplicación y le sacó todo el dinero. Primera pregunta, ¿que no tenía un teléfono con clave? Segunda pregunta, ¿no cuentan las claves que tienes? Tú tienes banca telefónica, sí. tiene claves, la mayoría tienen claves biométricas. Y aquí lo que llama la atención y lo que preocupa es que ella dice, como ya me dijeron 2 veces que no, ahora les cumplo la amenaza, voy a hacer una campaña en contra del banco. Quizá, como ocurrió en el caso de Santander, ¿te acuerdas aquel que acusaba a la cajera? Sí, que se terminó disculpando. Bueno, con la cajera. El padre del análisis superior te dice, esta actriz, qué malo que le hayan robado su dinero, pero va a tener que disculparse porque de ninguna manera... ¿Quién le robó el dinero? Es muy probable que sea alguien de su círculo cercano. Necesitan tener la clave de tu teléfono. A veces el token o el no, porque es la banca es Bancomer. Necesitas una clave. O sea, entrar al teléfono y necesitas una clave. Va a terminar disculpándose. Eso sí, con mucha notoriedad negativa en contra del banco. Y el banco haría mal en llegar a un acuerdo. ¿Por qué diría que? Entonces, su aplicación sí es mala. Remátala, David. Y bueno, entre los muchos errores que cometió Ricardo Sheffield, el procurador federal del consumidor metido a chismoso, fue que la gobernadora del Banco de México, Victoria Gutiérrez Rodríguez Ceja, en ningún momento se ha amparado por los salarios. Todo le salió mal en quién es quién. Debería ser en las mentiras. A ver si salen ellos mismos en el quién es quién, en las mentiras. Bueno, gracias David. ¿Qué pasó con el caso de acoso en el fútbol femenil, Javier? Sí, nos regresamos con lo último de Maribel Domínguez. Ya no está, pero no hablan de cese, de despido. Regresamos con eso. Puede ser de estos casos donde la verdad te está ahí en la cara, no por sí misma, sino por tardía. Regresamos. Sí, amigos, la Federación de Fútbol determinó en un comunicado que el lunes 18 de julio se recibió una solicitud de investigación que fue atendida inmediatamente por la Federación, separando, como se informó en ese momento, al cuerpo técnico de la Selección Nacional Femenil Sub-20 con la finalidad de llegar al fondo de este asunto. Después, dice, de un proceso de investigación que incluyó entrevistas a más de 20 personas, entre ellas las partes involucradas y las personas que pudieran tener conocimiento de información sobre las quejas presentadas, se llegó a las siguientes conclusiones y decisiones. 1. No se encontraron pruebas ni evidencia alguna de acoso o abuso sexual por parte de ninguna persona del cuerpo técnico de la selección femenil sub-20 hacia sus jugadoras, pero al preparador físico ya lo corrieron. 2. Se encontró suficiente evidencia de falta de liderazgo y conductas inapropiadas que se contraponen a los valores de trabajo en equipo por parte de integrantes del cuerpo técnico, compartiendo información y decisiones indebidamente y privilegiando un grupo de jugadoras. Por lo anterior, dice la Federación, estos integrantes del cuerpo técnico de la Selección Nacional Femenil Sub-20 fueron separados definitivamente.
3. En el caso de los demás integrantes del cuerpo técnico, que también formaron parte de la investigación, no hubo evidencia de falta alguna al código Fair Play de la Federación, por lo que la decisión de convocarlos a la concentración va a recaer en Ana Galindo, quien va a asumir la dirección técnica de la Selección Nacional Femenil Sub-20 rumbo a la Copa del Mundo en agosto. La Federación Mexicana de Fútbol refrenda su compromiso de atender cualquier queja o solicitud de investigación que se realice a través de los canales adecuados, como la línea interna de comunicación Fair Play, garantizando un seguimiento serio profesional con absoluta confidencialidad y pleno compromiso de llegar a esclarecer el caso, respetando los derechos y haciendo valer las obligaciones de las partes involucradas. Agradecemos el respeto a los involucrados y los exhortamos a evitar especulaciones o afirmaciones sin fundamento que atentan contra las personas señaladas. Y uno está obligado a tirar 11 preguntas. ¿Qué jerarquía debe tener quien denuncia anónimamente para que se pueda abrir una investigación? ¿Cómo se mide la falta de liderazgo cuando Maribel Domínguez logró clasificar a esta selección al Mundial que empieza el 10 de agosto, incluida una gran victoria contra Canadá? ¿Cuáles son las conductas inapropiadas si ya se aclaró que no fue de ningún tipo de acoso y que tampoco había maltrato? ¿Ningún directivo estaba con la suficiente cercanía para detectar estas conductas inapropiadas? Se entrevistó a 20 personas y ninguna avaló lo que decía la carta queja del 18 de julio. ¿Fue carta contra palabra y eso es suficiente para que la entrenadora perdiera el trabajo? ¿Hay un mal arreglo para que no haya un buen pleito? Se entiende lo delicado del asunto y la protección sobre la identidad de la o el denunciante y las posibles implicaciones legales, pero ¿por qué no permitieron una sesión de preguntas y respuestas además del comunicado? ¿Qué tipo de información y decisiones compartían indebidamente los integrantes del cuerpo técnico? ¿A quién y para qué? ¿Y cómo privilegiaba Maribel a un grupo de jugadoras sobre las otras? ¿Con base en qué? ¿Y por qué hablan de suspensión definitiva y no de despido o cese? Hoy están todos en fuera de lugar. Maribel no habla y es de estos casos en el fútbol mexicano de levanta el tapete, coloca la basura, pone el tapete encima y a lo que sigue. Ciro, amigos, buenas noches. Gracias, Javier. Hacemos una pausa y al regresar, entre los muchos asistentes al exitoso y qué bueno exitoso regreso de la Guelaguetza, entre los asistentes uno llamó la atención de manera especial. ¿Quién es? A otra, en cambio, la sacaron los policías cuando estaba protestando. Volvemos. Antes que nada, felicidades a Oaxaca por el regreso de la gloriosa Guelaguetza. Lo hicieron muy bien hoy, tras 2 años en que no pudo celebrarse por la pandemia. Es una noticia que seguramente llenó de alegría y orgullo a oaxaqueños y a mexicanos. Felicidades. Entre los asistentes estuvo el general Salvador Cienfuegos, ahí está, el exsecretario de la Defensa Nacional, quien en muy raras ocasiones se deja ver en público. De acuerdo con las crónicas, la gente lo trató muy bien. A quien no le dejaron desplegar mucho tiempo esa manta que estamos viendo fue a la saxofonista María Elena Ríos, la mujer oaxaqueña agredida con ácido hace unos años y que sigue reclamando justicia. La policía no le permitió protestar, le quitaron la manta y sacaron del auditorio Guelaguetza. Toda esta policía me está reprimiendo por parte del gobernador, porque el gobernador no quiere que el Estado y los extranjeros sepan que él también es cómplice de mi agresor y que toda esta politización de la pobreza es una farsa, porque están gentrificando el estado de Oaxaca. Oaxaca es feminicida, Oaxaca es impune. Transmitido su mensaje. Se quedan con qué importa. Gracias, buenas noches. Ánimo.